Para algunos es una tentación tratar de vender todo esto como un espectáculo y, bueno, enfangar con asuntos como ese, como se afirmó el lunes, o como también dijo el secretario general, que yo había estado el martes en Génova, no he estado. Yo le pediría de verdad un poco de respeto a las decisiones personales. Igual ha corrido mucho al decir ciertas cosas al secretario general. Yo le recomiendo que tenga sosiego, que adquiera experiencia, que es importante en la vida, y que seguramente con eso va a acertar más en las cosas que diga. Buenas noches. Fichajes de última hora. Tras la traicionera marcha de Garrido al partido de Albert Rivera, los de Casado incluyen en sus filas al padre del opositor venezolano Leopoldo López y, conociéndole, seguro que salen ganando con el cambio. Y es que la de Garrido ha sido la peor de las formas para irse. Lo malo, en su caso, no ha sido el qué, sino el cómo, con mentiras y con firmas bajo juramento que hoy se sabe no eran más que papel mojado. Pecado capital en un político. Este jueves, recuperados ya de la sorpresa, los populares comienzan a reaccionar y critican a quien hasta hace poco era su compañero de filas. Salen a relucir las peores caras de la política: rencor, vendetas y cuentas pendientes entre los que antes parecían perfectos colegas. Si lo que pretendía Garrido, el mismo que hasta hace poco se refería a Ciudadanos como los tontos útiles, era hacer daño al Partido Popular, lo ha conseguido. Pero mala noticia para Ciudadanos, quien traiciona así a los suyos, hará sin pestañear lo mismo con los de la formación naranja. Avisados están. Más noticias en titulares. Nueva sesión en el Tribunal Supremo del juicio al golpismo catalán, entrando de lleno en las testificales de las defensas. En la jornada de hoy el tribunal ha oído la declaración de, entre otros, de 4 miembros del comité ejecutivo del Diplocat, uno de ellos el teniente alcalde de Barcelona e integrante de la candidatura de Podemos a las generales. Pero lo que no podemos permitir, y usted lo sabe, es que el juicio se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados del Tribunal Supremo sobre la dimensión externa e interna del derecho de autodeterminación. El paro subió en casi 50.000 personas en el primer trimestre del año, lo que supone un 1,5 más que en el trimestre anterior, hasta situarse el total de desempleados en 3.354.000 personas. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que analizaremos en la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. La EPA del primer trimestre de 2019 confirma la positiva evolución del mercado laboral que se viene registrando en los últimos trimestres. Con mazo, radicales de la izquierda destrozan los cristales de la fachada principal de la sede de Vox en Madrid. Así lo están viendo en sus pantallas. Ha amanecido tras un ataque cometido esta misma madrugada. La formación ya ha denunciado este ataque ante la policía. Ataques también desde el gobierno. Los líderes de Vox dijeron antes de ayer que por fin van a llegar los representantes legítimos a las Cortes Generales. Esto es fascismo. Curado un niño con leucemia mediante una terapia usada por primera vez en la sanidad pública. Se trata de un menor alicantino de 6 años de edad y que padece leucemia desde que tiene 23 meses. Ha sufrido 2 recaídas y fue sometido a un trasplante de médula ósea. Aumentan las deserciones de militares venezolanos hacia Colombia y Brasil. Cada vez son más los que realizan este gesto de apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Un teniente y 5 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana han informado a varias agencias de comunicación que la tropa está cruzando ya la frontera hacia Colombia y Brasil. Dimite el secretario de Defensa de Sri Lanka por los fallos de seguridad en los atentados. Así se lo ha comunicado a través de una carta al presidente y ministro de Defensa. Deja el puesto, pero reivindicando que él hizo su trabajo de forma correcta en todo momento. Se pregunten qué están haciendo mal. Esa es la pregunta que lanzo yo aquí. Que se pregunten qué han hecho mal para que eso suceda. Porque yo, en mi partido, cuando algo no me gusta, o si perdiera escaños, de momento crecemos mucho, pero si algún día pasa, habrá que preguntarse qué ha pasado, qué hemos hecho mal, qué hay que corregir, ¿no? Yo vengo del mundo del esfuerzo y de la empresa, y sé que en la empresa, si no rindes, te echan.
Así que a todos esos que les molesta tanto que se les vayan los votantes y militantes, un minuto para pensar qué hemos hecho mal. La fuga de Ángel Garrido es el centro de la polémica política del día. Lo han escuchado. Albert Rivera defiende al que había sido rival de sus filas hasta ahora. Un movimiento que muchos achacan a la venganza, al miedo por no tener fija una candidatura dentro del PP o venganza por Cristina Cifuentes. Sea como sea, su decisión ha estado en boca de todos. El trasvase de Ángel Garrido del PP a Ciudadanos ha causado estragos, sobre todo en los populares, pero también ha provocado todo un huracán de reacciones políticas. La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que se imagina al expresidente regional en cualquier sitio. Bueno, yo lo imagino en cualquier sitio, porque dice que él va a estar donde siempre se encuentre cómodo. Pues si mañana se encuentra cómodo en Podemos, pues puede que sea consejero o intente serlo por Podemos, no lo sé. Los del PP, los más dolidos, ya lo ven. El expresidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, lo considera un sinsentido. A 4 días de elecciones, más allá de que no tiene impacto electoral, hagas una putada, perdonar de la expresión, de esta dimensión, ¿no? Lo que es evidente que es muy poco elegante. Y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha cargado duramente. Este señor está a un paso de desmentir que estuviera más de 25 años en el PP. Reconozco que es el candidato perfecto para Ciudadanos, los días pares a Génova y los impares a Ciudadanos. Toda una revolución política a 3 días de las elecciones, donde, claro, el resto ha querido meter baza. La diferencia entre Santiago Abascal y Pablo Casado. Y yo no estoy al frente de un partido que no controlo, porque Casado un día dice una cosa, al día siguiente Feijóo le dice la contraria. Y como no, Pedro Sánchez ha aprovechado para hacer hincapié en una derecha fragmentada tras este episodio. Estamos viendo, por cierto, lo que ha ocurrido en estas últimas horas entre el Partido Popular y Ciudadanos, y creo que gobernar España es algo muy serio. Por tanto, se necesita estabilidad. Será mejor que se centren. Comienza la cuenta atrás. Ángel Garrido se va del PP disparando contra aquellos que han sido sus compañeros de formación. El ya candidato de Ciudadanos no deja títere con cabeza. Mire, he escuchado algunas cosas, yo creo que, imagino que no se han dicho con el afán de mentir, yo no creo que el secretario general tenga afán de mentir, pero desde luego era absolutamente incorrecta. Sí le pediría que antes de decir cosas informe. Yo no he estado en los últimos 7 días en Génova ni he hablado con ningún dirigente, por lo tanto ese documento se entregó días antes. Yo sé que para algunos es una tentación tratar de vender todo esto como un espectáculo y, bueno, enfangar con asuntos como ese, como se ha firmado el lunes o como también dijo el secretario general, que yo había estado el martes en Génova, no he estado. Yo le pediría de verdad un poco de respeto a las decisiones personales. Igual ha corrido mucho al decir ciertas cosas al secretario general. Yo le recomiendo que tenga sosiego, que adquiera experiencia, que es importante en la vida y que seguramente con eso va a acertar más en las cosas que diga. El de Garrido no es el único fichaje que hemos conocido en las últimas horas, aunque no tan polémico también el de Leopoldo López a las listas europeas del PP. Pablo Casado ficha al padre del opositor venezolano como número 13 de la lista a la Eurocámara. Una candidatura que iba a ocupar Juan Ignacio Zoido, pero que ahora pasa a representar el número 4. Un puesto que quedó vacante tras esa marcha del expresidente de la Comunidad de Madrid, de Ángel Garrido, tras esa marcha a Ciudadanos. En el PP piden al Partido Socialista que deje de hacer campaña con las víctimas hablando en nombre de todas las mujeres. La candidata popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha vuelto a replicar las referencias que ha hecho Pedro Sánchez durante esta campaña electoral. Basta ya de instrumentalizar el dolor de las víctimas y de las mujeres, el dolor privado. La violencia de pareja no es un crimen político. No hay una organización de machos que se dediquen a matar a mujeres. Y estos son los pacíficos y tolerantes. Radicales de la izquierda revientan los cristales de la sede de Vox en Madrid. La sede nacional del partido ha amanecido este jueves con los cristales rotos tras un ataque cometido de madrugada, según ha confirmado un portavoz del partido liderado por Santiago Abascal. La formación ya ha denunciado el ataque ante la policía. Según los primeros indicios, los atacantes recurrieron a un mazo o a otro objeto contundente similar para destrozar los cristales de la fachada principal de la sede. El Gobierno vuelve a usar el discurso del miedo para arremeter contra Vox. La número 2, Carmen Calvo, habla de fascismo, de disparates y de ultraderecha. Arremete con este argumento contra PP y Ciudadanos.
Vox no es una incógnita, es una realidad que se está practicando tristemente ya en Andalucía. Así que cuando al Partido Popular y a Ciudadanos no le responden porque no han aguantado la posición, pues evidentemente la gente está en otra cosa que es muy, muy inquietante. Repito, los líderes de Vox dijeron antes de ayer que por fin van a llegar los representantes legítimos a las Cortes Generales. Esto es fascismo. Miguel Ríos o Paco Ibáñez son algunas de las personalidades de la izquierda del mundo de la literatura, del teatro, del cine o de la música que han firmado el manifiesto llamado 28 de abril, Tú decides. Mañana se leerá un manifiesto en el que, aunque no lo hagan de manera explícita, cargan contra Vox. Intelectuales de izquierda llaman a votar el 28 de abril contra los odios de las mentiras reaccionarias. Participarán en el acto, entre otros, Miguel Ríos, Almudena Grandes, Paco Ibáñez, Marwan, Rosa León, Andrés Suárez, Benjamín Prado, Carlos Bardén, Lucía Álvarez, Luis Martín. Los valores de la dignidad humana están ardiendo en la noche democrática y no hay patrimonio de la humanidad más importante que la propia humanidad. La libertad, la igualdad, la justicia y la bondad son valores imprescindibles para un progreso social que no puede humillarse ante la mentira, el insulto, el racismo, el machismo y la avaricia. Ataques a las sedes de Vox y unos intelectuales de izquierdas que aseguran que la formación de Abascal es el elemento perturbador que les ha llevado a dar un paso adelante y firmar ese manifiesto que acabamos de escuchar. Analizamos esta cuestión con Manuel Mestre, teniente general del Ejército del Aire retirado y candidato de Vox al Congreso por Alicante. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alba. Bueno, acabamos de escuchar ese manifiesto en el que califican a su partido, del que usted ahora forma parte, de representante de la mentira, del insulto, del racismo, del machismo y la avaricia. ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, pues varias reflexiones. En realidad no especifican expresamente a Vox en el comunicado, aunque se sospecha hacia quién van dirigidas esas críticas. Yo en principio diría que ahí se reflejan valores que nosotros asumimos perfectamente, el valor de la libertad, el valor de la justicia, por supuesto, esos son valores que nosotros patrocinamos en nuestros programas, valores. Llama la atención también que algunos de los firmantes de este manifiesto, en las que rechazan la mentira, y la mentira es, por ejemplo, engañar al fisco, y algunos de estos señores pues tienen problemas con el fisco, con cuentas opacas en Sudamérica, etcétera, etcétera. De todas formas, pues estos intelectuales, no cabe duda que fuerzan un poco los límites de las ideas normales que tiene la sociedad. En ese sentido, pues nada que decir. Ellos aportan esa opinión en la que resaltan esos valores que, por supuesto, Vox asume totalmente, como digo, el valor de la libertad, el valor de la verdad, y por supuesto que rechazamos el valor de la mentira y el engaño, por supuesto que sí. Lo veíamos antes, esas imágenes de la sede de Vox en Madrid atacada durante esta noche. ¿Se han vivido episodios similares en su provincia, en Alicante? No, en Alicante no, pero todos hemos visto episodios similares en otros lugares de España, como pueden ser en La Coruña y especialmente en el País Vasco y Cataluña. Entonces, cuando hablamos en esos comunicados de libertad y vemos que no se respeta la libertad de expresar libremente, como digo, opiniones, pues llama mucho la atención. Usted forma parte de ese grupo de generales que se han pasado del ejército a la política y han sido muy criticados. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, fundamentalmente las razones que han motivado el dar ese paso a la política, concretamente en mi caso, han sido razones de sentimientos profundos. El hecho de Cataluña, tengo que recordarlo, es un problema grave para este país y esa ha sido una de las motivaciones fundamentales. El hecho de lo que disparó, por decir así, mi salto a la política fue el hecho de que en un momento determinado yo estaba en mi casa tranquilamente, sentado en el sofá viendo la televisión y vi como un señor pues se sonaba los mocos con la bandera que yo había jurado defender hasta la última gota de mi sangre. Y eso fue el motivo fundamental. Asumo, por supuesto, muchísimos de los postulados de Vox, pero fundamentalmente la razón
de la unidad de la patria es lo que me motivó a dar este salto a la política. ¿Qué mensaje ofrece Vox? ¿Qué España propone? Pues Vox ofrece una España de sentido común, de gente normal y corriente que quiere a su nación, que vive los valores cristianos que nos han enseñado a lo largo de muchos años de cultura española. Una nación cohesionada con un objetivo común, una nación de gente honrada, de gente trabajadora y de gente solidaria. Pues señor Mestre, muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta las 12 de la noche de mañana se admite el voto por correo. La Junta Electoral Central ha ampliado el plazo hasta 2 días antes de las elecciones generales previstas para el domingo. La resolución de la Junta se conoce después de que Correos anunciase que se ampliaba el horario de sus oficinas con el objeto de poder atender al elevado número de personas que hacen colas en muchas de ellas para poder tramitar su voto. Algunos achacan a la Semana Santa y a la ausencia de previsión, mientras que desde la patronal argumentan falta de personal. A tan solo 72 horas de la finalización de la campaña electoral, WhatsApp se hace un lío y reactiva la cuenta de Podemos al tiempo que cierra la del Partido Popular y la del PSOE. La polémica surgía hace algunos días cuando desde la formación morada se denunciaba a través de las redes sociales haber sido víctimas de una decisión discriminatoria. La aplicación de mensajería instantánea cerraba un grupo que Podemos mantiene con simpatizantes del partido que así lo hayan decidido y por el que se envían mensajes de forma masiva. El motivo de que se hayan cerrado los grupos de otras formaciones pasa por el incumplimiento de los términos de uso. Últimas promesas electorales. Una vez más, Pablo Casado asegura que si gana la carrera a la Moncloa, en su primer Consejo de Ministros aplicará de forma inmediata el artículo 155 en Cataluña. Que en el primer Consejo de Ministros instaré al cumplimiento de la Constitución al señor Torra. Iniciaremos el requerimiento para que cumpla la Constitución. Es decir, sí, activaremos el artículo 155 como habíamos comprometido. Sobre el 155 se habló precisamente ayer en el debate de TV3, minutos en los que Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas se alinearon contra Vicent Sanchís, el director de la televisión autonómica catalana, y la Popular lo hizo además con un atuendo de un color poco habitual en el constitucionalismo. Incluso el Parlamento de Cataluña le ha dicho que se vaya y usted sigue aquí cobrando los 110.000 euros que cobra. Eso es una anomalía y yo le pido, como le hemos pedido en el Parlamento de Cataluña, que deje de ser el conseller de propaganda del Govern, que cobra además como un conseller, por cierto. También creo que Cataluña vive una grave anomalía democrática, pero en sentido contrario a la que dice el señor Asens, el señor Rufián y la señora Borràs. Esa anomalía es usted, señor Sanchis. Usted está procesado por desobediencia. La anomalía también es que desde esta casa se maltrate e incluso se humille a la mitad de los catalanes. La violencia que se ejerce siempre contra los constitucionalistas es el adoctrinamiento que se produce en las aulas. El juicio del proceso separatista entra de lleno en las testificales de las defensas, entre ellos miembros de Diplocat y diputados de Esquerra que protestaron el 20 de septiembre en la Consejería de Economía. Más de 15 testigos han testificado en el Tribunal Supremo. Han comenzado declarando miembros de Diplocat. Jacint Jordana ha confirmado que los gastos de Diplocat los pagaba la Generalitat. Supongo que es la Generalitat de Cataluña. Gerardo Pisarello ha asegurado que no tiene conocimiento de que Diplocat participase en el referéndum. No me consta. Otro miembro, Antonio Millet, ha sostenido que Diplocat pagó a los denominados observadores internacionales. Fue un programa del Diplocat y por tanto debió ser pagado por el Diplocat a cargo del presupuesto de visitantes. También han declarado esta mañana profesores y especialistas en Derecho Constitucional y es entonces cuando Marchena se ha visto obligado a intervenir. Pero lo que no podemos permitir, y usted lo sabe, es que el juicio se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados del Tribunal Supremo sobre la dimensión externa e interna del derecho de autodeterminación. Un insulto para los miembros del tribunal.
Pero sin duda, el plato fuerte de los testimonios ha tenido lugar por la tarde. Han testificado diputados y exdiputados de diferentes partidos. Rubén Van Gesber, diputado de Esquerra Republicana, ha reconocido que la ciudadanía protagonizó el mayor acto de desobediencia. Que fue que la ciudadanía, creo que sin saberlo, protagonizó el acto de desobediencia civil más importante que, al menos, que yo he visto en mi vida, y seguramente el acto de desobediencia civil más importante que se ha hecho Europa en los últimos años. El exdiputado de CUP, David Fernández, le ha preguntado a Marchena que qué pasaba si se negaba a contestar a la acción popular, a lo que el magistrado le ha contestado que se atenía a las consecuencias. Poco después, David Fernández ha asegurado que no hubo violencia por parte de los manifestantes el 1 de octubre. Deliberadamente y conscientemente pacífica y determinadamente no violenta. Estas declaraciones no le sorprenden a nadie, y es que el exdiputado es amigo de los independentistas. Quim Torra, a través de sus redes sociales, le daba las gracias. Es exactamente lo que hicimos, es exactamente lo que declaramos. Gracias. El próximo lunes se reanudarán las declaraciones de nuevos testigos en el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional anula 10 artículos de la Ley Catalana de Educación, aunque eso sí, avala el régimen lingüístico del sistema educativo recogido en la Ley de Educación Catalana, siempre y cuando se asegure el dominio del español al final de la ESO. Resuelve de esta forma el recurso presentado por el Partido Popular en el año 2009. Eso sí, declara inconstitucionales y nulos por no ajustarse a la normativa estatal básica o invadirla, artículos referidos a las guías curriculares por etapas educativas, el artículo que aborda la educación secundaria obligatoria y bachillerato, así como la regulación de las enseñanzas artísticas y deportivas, es decir, los referidos a currículo y a la evaluación al considerar que invaden competencias estatales. A instancias de Bildu, el ministro Grande Marlaska pretende sancionar a un agente de la Guardia Civil por retuitear contra Pedro Sánchez. El caso ha sido desvelado por la candidata de Vox por Granada, por Macarena Olona, que ha denunciado los hechos a través de sus redes sociales. En su mensaje ha destacado además que la posible sanción sería consecuencia de una petición expresa de EH Bildu. El agente compartió en su perfil de la red social comentarios de Inés Arrimadas, de Germán Tertsch y de otros perfiles no tan conocidos en contra del gobierno socialista. Javier Maroto se juega el escaño este domingo en Álava. El Popular tachó de miserable y de cobarde a uno de Bildu. Arrancaba así su intervención un debate organizado por el diario vasco El Correo. Palabras que contrastan con las pronunciadas hace apenas unos días. Cabe preguntarse a qué responde este cambio. Estoy en este debate y siento vergüenza de compartir este espacio contigo, con alguien que pertenece a un grupo de cobardes. Y sois lo que sois, la escoria del País Vasco traída a la política, y pretendes aquí estar como si no pasara nada. Yo no te voy a blanquear, yo sé lo que tú opinas, sé lo que opina tu jefe Otegi, y tú a mí no me das ni una sola lección de ética ni de moral. Es un camino a seguir también para el Estado español, pactar con la extrema derecha. Mira, yo también participé de aquel acuerdo. Lo que proponía Vox tenía cosas que se ponían colorados. Por ejemplo, era quitarle la protección a las mujeres para ponérsela a los toros o decir no a los gays. Todo eso lo dejamos fuera porque eso es intolerable en la España democrática en la que yo creo. Todo eso se quedó fuera porque es inaceptable. Por tanto, nosotros no vamos a recibir lecciones de lo que es aceptable y no en política, Óscar. Tú sabes lo que pienso en todo eso y sabes que soy una persona moderada. Mi partido defiende la moderación. Y seguimos analizando el futuro que se va a abrir tras las elecciones de este domingo. Nos vamos en directo hasta el plató de Pulso Económico. Tenemos conexión con su director, con Xavier Ocajo. Xavier, muy buenas noches. ¿Qué sector se van a ver perjudicados o beneficiados si ganan unos u otros partidos? Buenas noches. Pues sí, del programa político se derivan impactos importantes para muchos sectores de la actividad económica. Vamos a analizarlo en profundidad. Caso de que pudiera ganar Pedro Sánchez, el PSOE, pues entonces habría efectos positivos para farmacéuticas. ¿Por qué? Porque eliminar el copago aumentaría la facturación de los laboratorios y por lo tanto les interesa. Las constructoras, ¿por qué se verían beneficiarias? Porque hay un plan de infraestructuras que se demoró, que se detuvo, que no le dejaron aprobarlo a Sánchez, 973 millones en infraestructuras, y muchas compañías, pues qué sé yo, ACS, Ferrovial o HL o en fin, o algunas otras que estarían encantadas de tener este apoyo con este plan. Los que pierden si gana el PSOE, los bancos. ¿Por qué? Porque hay un impuesto pendiente, el impuesto de transacciones financieras, y eso les va a perjudicar si llega al gobierno Pedro Sánchez. Y además hay un plan que es que los bancos paguen por ser bancos
un poco más el impuesto de sociedades. Claro, eso repercutirá en las cuentas de Santander, BBVA, CaixaBank, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el Partido Popular. Caso de que gane el partido de Pablo Casado, pues obtendrán beneficios los bancos. ¿Por qué? Porque dicen los de Casado que hay que blindar los fondos de pensiones. No están de acuerdo con el impuesto de transacciones, con lo cual se les quitaría ese problema de encima y estarían encantados. Las tecnológicas, ¿por qué? Porque el partido de Casado es contrario a la tasa Google y eso les viene bien. Y porque el partido de Casado no es partidario de ningún impuesto que afecte a las tecnológicas. De hecho, cuentan con las tecnológicas para tirar del carro de la economía. Los que podían salir perdiendo, las eléctricas. ¿Por qué saldrían perdiendo? Porque el PP... Daniel Lacalle, el creador del programa económico del PP, quiere liberalizar el sector eléctrico y poner menos barreras de entrada, y eso perjudicaría las cuentas pues, de Endesa, de Iberdrola, de Naturgy, etcétera. En el caso de las renovables, también saldrían perjudicadas porque el Partido Popular plantea que las subvenciones se reduzcan y que sean muy pequeñas las que se puedan dar en el futuro y no como ahora que son indiscriminadas. Vamos con el siguiente partido, Ciudadanos, la formación de Albert Rivera, cuyo programa se proyectaría positivamente para farmacéuticas y para petroleras. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues para farmacéuticas porque pretenden que haya más medicamentos financiados y ayudas a la investigación de la farmacia. Y las petroleras, ¿por qué se verían beneficiadas? Porque quieren los de Ciudadanos reducir la dependencia exterior y explotar recursos propios, lo cual es malo para las que se dedican al refino del petróleo. ¿Quiénes pierden? Las eléctricas. ¿Por qué? Porque quieren los de Ciudadanos recortar los gastos que ahora llevamos sobre la chepa los consumidores. Y los bancos, ¿por qué se verían perjudicados? Los de Ciudadanos quieren más control sobre la banca y quieren que se revisen uno a uno sus productos, que no vuelva a haber productos que puedan llevar a engaño a los españoles. Continuamos, esta vez Vox, la formación de Santiago Abascal. La proyección de su programa pues, plantea ganancias para el sector de la defensa y las constructoras. ¿Por qué? Porque unos buenos presupuestos de defensa pues, tirarán de las cuentas de Indra o de Airbus. Unos buenos presupuestos de constructoras también los van a tener porque los de Vox plantean liberalizar el suelo y en este caso constructoras de viviendas como Vallehermoso o Metrobacesa podrían verse beneficiadas. ¿Quiénes pierden? Las farmacéuticas. ¿Y por qué? Porque quieren reducir el acceso gratuito a la sanidad y eso baja el fajote de facturas que pagamos entre todos. Y los bancos también se verían perjudicados porque quieren los de Vox potenciar que las pensiones queden blindadas y eso reducirá la expectativa de negocio de las pensiones privadas que ofrecen los bancos. El último de los partidos, Unidas Podemos, Pablo Iglesias, si ganaran las elecciones, su programa plantearía ganancias en las farmacéuticas y en las renovables. ¿Por qué? En las farmacéuticas es muy sencillo, porque quieren ampliar la lista de los medicamentos financiados. Y en las renovables, ¿por qué? Porque le quieren dar más peso a las renovables y reducir el CO2, con lo cual saldrían ganando. ¿Quiénes van a perder? Fundamentalmente los bancos, radicalmente los bancos. Les exigen la devolución de 60.000 millones de aquellos que les dimos en ayudas para salir de su crisis, además de la dación en pago y de un impuesto de solidaridad que le quieren imponer a la banca. Y las eléctricas, ¿por qué saldrían perdiendo las eléctricas? Caso improbable que la formación de Pablo Iglesias ganara, porque quieren que haya pues, mínimos de suministro garantizados para la población que está en dificultad. Es decir, que tendrían que vender muchos kilovatios, muchos metros cúbicos de gas a un precio pues, mucho menor del que es ahora. Xavier, gracias y muy buenas noches. Y hoy nuevos datos de paro que analizaremos en unos minutos, pero antes, estas han sido las primeras reacciones tras conocer las cifras. La EPA del primer trimestre de 2019 confirma la positiva evolución del mercado laboral que se viene registrando en los últimos trimestres. La ocupación aumentó en 596.900 personas en los últimos 12 meses. Esto supone que se han creado más de 1.600 empleos al día en media en el último año. Y ahora sí les desvelamos todas las cifras en la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Me he quedado de piedra, Alba, escuchando esa forma de retorcer los datos de la EPA para dar a entender exactamente lo contrario de lo que ha sucedido en el mercado de trabajo, que es lo que vas a explicar a continuación. Y no son buenos datos, lamentablemente. No lo son. El empleo entra en esta campaña electoral, la recta final. Entra en campaña y se va a hablar de empleo en los próximos días porque tenemos esas elecciones el próximo domingo y evidentemente todo esto nos recuerda un poco a lo que pasó en el año
2008, con unas elecciones a las puertas, negando una crisis, un gobierno socialista que después dejó España con una tasa de paro de prácticamente un 25% y además 6 millones de personas en la calle. Bueno, vamos a ver cuáles son las claves de esta encuesta. La señora Calviño apelaba ahí al hecho de que durante el último año, y fíjense cómo escojo las palabras, durante el último año se había creado más de 500.000 empleos. Eso es cierto, pero ojo a esta gráfica. De toda la creación que se ha producido en términos anuales, es decir, comparando el primer trimestre de este año con el del año pasado, 469.000 empleos forman parte del último trimestre del gobierno de Mariano Rajoy. Solo 127.000 forman parte de los 3 trimestres de ese último año en los que ha gobernado Pedro Sánchez. Por lo tanto, salvo que Nadia Calviño esté haciendo ahora campaña por el Partido Popular, no entiendo muy bien qué pretendía trasladar la ministra de Economía. Bajan además los niveles de ocupación y bajan en 93.400 personas. Estamos ahora mismo en 19,47 millones de ocupados, por lo tanto, el paro ha subido, la ocupación ha bajado en 93.400 personas. No hay manera de defender lo que estaba diciendo Nadia Calviño con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística de la encuesta de población activa encima de la mesa. Pero para entenderlo mejor, ¿qué es lo que ha pasado con el empleo? Porque decíamos que si se toman las cifras anuales aún hay cierta creación de empleo, pero es que si vemos la tendencia, esto es lo que más nos tiene que preocupar. Este es el gráfico que ustedes tienen que llevar grabado a fuego este domingo cuando vayan a depositar la papeleta, porque ojo, segundo trimestre de 2018, 469.900 nuevos empleos, pero tercer trimestre 183.900, se desploma la creación de empleo, 36.600 en el último trimestre del año pasado y 93.500 en este primer trimestre. Es decir, España pasa de crear empleo y crear bastante empleo a destruir empleo directamente ya en este primer trimestre del año 2019. Y como vemos, además, los colores de los gráficos son distintos porque ha sido entrar el Partido Socialista al poder y, como es habitual, cuando entra el socialismo por la puerta, el empleo sale por la ventana. Alba, esta es la situación y estos son lo que dicen los datos, son claros. Efectivamente, baja la ocupación y sube el paro. Pero ¿cuáles son esas claves? Cuéntanos un poco más. Sí, efectivamente, además de lo que te estaba comentando, hay que tener en cuenta que el paro, simplemente midiendo quiénes están dentro de la categoría de desempleados, ha subido en 49.000 personas, de modo que nos vamos a las urnas con un total de parados superior a lo que esperábamos, 3,35 millones de personas que están en esta situación de desempleo. Y por ir un poquito más allá y darles las últimas claves de lo que nos dice esta encuesta de población activa, 1.1, mejor cifra por Semana Santa en el segundo trimestre, es decir, se podrá maquillar esto un poco, pero será ya en los próximos 3 meses. 2, empleo privado baja en 96.000 personas, empleo público aumenta en 2.600. Volvemos a lo mismo, las empresas, el mundo productivo destruyendo empleo y el sector público intentando maquillar esos datos con nuevos colocados y nuevos contratados en las administraciones. Y por último, la mayor subida en un trimestre desde el año 2013. Por eso te decía, Alba, que es increíble que la ministra de Economía esté trasladando este tipo de ideas, porque hablamos del peor dato en 6 años y lejos de estar preocupada, parece que está muy contenta la ministra. Esto nos recuerda mucho, insisto, a 2008, cuando negaban una crisis, y es que ahora mismo ya no es negarla, no, es que está en crisis el empleo porque está destruyéndose puestos de trabajo por los 550 de media al día durante el último trimestre. 550 personas han perdido su trabajo entre el 1 de enero y el 31 de marzo, de media cada día. Dejamos a un lado los datos de empleo, pero seguimos hablando del gobierno del Partido Socialista. Vamos a analizar el derroche del gobierno de las administraciones, el derroche del dinero del gobierno socialista en la administración. Porque, como dices, Alba, hay muchísimo derroche. Nos dicen una y otra vez que no hay manera de recortar gastos para bajar los impuestos y que no hay manera de recortar gastos para dedicarlos a otras cuestiones más urgentes. Pero es que los datos que hemos conocido esta última semana son devastadores. Por ejemplo, atención a este informe. Es un informe del Tribunal de Cuentas. Hay 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros, no 1.000 millones de pesetas, 1.000 millones de euros en contratos opacos negociados por el gobierno de Castilla-La Mancha que dirige el socialista Emiliano García Paje. 1.000 millones de euros. Yo no sé, Alba, si alguna vez se te han escapado 1.000 millones de euros del bolsillo así como si nada. Una cosa es perder una monedita, un billete. Estos son 1.000 millones de euros que se han ido a contratos que están sin fiscalizar, sin justificar, sin demostrar la necesidad de contratación, sin concurrencia. Es decir, contratación totalmente opaca de la Junta de Castilla-La Mancha, insisto, por 1.000 millones de euros durante el último año que ha analizado el Tribunal de Cuentas. Punto 2, políticas de empleo. Ya ven cómo va el empleo. Pues resulta que en empleo nos estamos gastando 6.000 millones de euros de gasto público todos los años para obtener los resultados que estamos viendo. Es decir, para que se destruya empleo a pesar de que estamos dedicándole 6.000 millones de euros todos los años. Ojo al informe porque además es un informe de la AIREF y lo que nos dice es que es imposible saber si esta cantidad es incluso mayor porque las comunidades autónomas tienen sistemas distintos, metodologías distintas, presupuestos distintos y al final, aunque tenemos la idea de que más o menos son 6.000 millones de euros,
No sabemos si exactamente son eso, incluso podría ser más. Y ojo a este dato, la tasa de éxito de esos servicios de empleo es del 2%. Dime algún negocio, Alba, en el que tengas un éxito del 2% y te paguen 6.000 millones de euros. Pues eso es lo que estamos haciendo con nuestras políticas de empleo, que solo colocan al 2% los parados, pero reciben 6.000 millones de euros. Para eso sería mejor que se lo diesen directamente a los trabajadores. Industrialización, políticas de industrialización. Antes hablamos de 1.000 millones en contratos opacos de la Junta de Castilla-La Mancha. Atención, 500 millones en créditos que no se van a recuperar. Una cartera con una morosidad del 25%. Siempre hablamos de cuánto puede ser la morosidad de la banca y de lo que esto supone, ¿no?, en términos de solvencia, pero es que la administración ha estado prestando dinero a empresas del sector industrial y hay 500 millones de euros que están pillados en créditos que no se van a recuperar. Por lo tanto, cada vez que nos digan que el sector tiene que intervenir para dar préstamos, para eso de la banca pública que defiende Pablo Iglesias, todo esto, 500 millones de euros en créditos que no vamos a recuperar. Dinero a fondo perdido en esas llamadas políticas de industrialización. Y por cierto, hemos conocido recientemente que el déficit final de España en 2018 fueron 30.000 millones. 30.000 millones es también lo que nos gastamos todos los años en subvenciones y en gasto asimilado. De modo que cuando nos digan que no hay de dónde recortar, pues mira, Alba, solo con las subvenciones pasaríamos de déficit a superávit en un santiamén. Desde luego, Diego, gracias y muy buenas noches. Los robots y máquinas pondrían en riesgo una quinta parte de los empleos en España. La automatización de procesos coloca a nuestro país en el grupo de cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con mayor riesgo de destrucción de empleo por el avance tecnológico. Apuntan a que un 20% de los puestos de trabajo desaparecerán y cerca de un 30% se verán sometidos a cambios. La OCDE asegura que la digitalización, la globalización y la precariedad son los grandes retos del empleo a escala global. El Tribunal de Cuentas aflora 1.000 millones de contratos públicos sin justificar del socialista García Page. Así lo publica en exclusiva OK Diario, que apunta a que las anomalías se han detectado entre los contratos adjudicados entre 2016 y 2017 y que ascienden a un importe total de 988 millones de euros. Asegura el Digital que el Tribunal de Cuentas censura a la Administración Regional de García Page, ya que los expedientes aportados presentan deficiencias, porque los informes son sumamente genéricos, sin concretarse las necesidades supuestamente existentes en ese momento. Y nos vamos en directo hasta OK Diario porque tenemos conexión con su director, con Eduardo Inda. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. Este informe de fiscalización que desveláis hoy es demoledor para García Page de cara a las elecciones. Estamos ante una red de corrupción como la que parece haber en Andalucía. Bueno, yo no sé si es una red de corrupción, pero desde luego si hubiera 60, 50, 40 millones sin justificar en una comunidad autónoma tan grande como es Castilla-La Mancha, pues podríamos pensar, pues en fin, que ha habido problemas administrativos, burocráticos o en fin, o cualquier otra cosa leve o light, pero cuando hay 988 millones de euros según el Tribunal de Cuentas que se han gastado en contratos públicos sin justificación, pues yo creo que hay que ir empezando a pensar pues que pueda haber elementos de corrupción, porque tú 1.000 millones de euros, 988 exactamente, pues tienes que justificar en qué te los gastas, para qué te los gastas y la necesidad de ese gasto, y no justificar el gasto de 1.000 millones de euros pues significa siempre algo sospechoso como mínimo. El documento al que habéis tenido acceso dice que los contratos firmados por la Junta de Castilla-La Mancha no están justificados al no haber informes, ¿no? Bueno, en la mayor parte de esos 988 millones de euros no hay informes que avalen la necesidad de esos contratos públicos. E insisto, no estamos hablando de 6, de 60, ni siquiera de 100 millones de euros, sino de casi 1.000, de 988 millones de euros. Y hay que recordar que los socialistas son aficionados a estas prácticas porque cuando llegó María Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha hace exactamente 8 años, se encontró con 1.700 millones de euros en facturas que no se habían pagado, que están metidas en los cajones, con lo cual los chanchullos por parte de los socialistas de Castilla-La Mancha cada vez que gobiernan la Junta de Comunidades son desgraciadamente habituales y desde luego no responden ni al buen gobierno ni a prácticas digamos muy éticas y no sé si lícitas. ¿Cuáles son los contratos que más llaman la atención del órgano fiscalizador?
Bueno, pues básicamente son contratos pues de carreteras, en fin, que no se justifica la subcontratación de la actualización o del mantenimiento o la construcción de una carretera en instalaciones varias, en fin, normalmente infraestructuras, que es donde habitualmente pues los políticos, cuando quieren hacer trampas, pues meten la mano. No sé si, insisto, para llevarse dinero o desde luego pues para sortear los controles de legalidad preceptivos, ¿no? Pero sea una cosa o sea la otra, la primera sería mucho más grave, la segunda no deja de ser pues subvertir lo que es el orden administrativo normal en una administración. ¿Crees que este tema tendrá alguna repercusión en campaña o se tapará? Bueno, al PSOE de Castilla-La Mancha normalmente todas sus corruptelas le han salido históricamente gratis. Lo que yo espero es que el Tribunal de Cuentas, que es quien ha elaborado este dictamen, pida responsabilidades y pase este informe, porque estamos hablando de 988 millones de euros sin justificar, lo pase a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que, si hubiera responsabilidades penales, las determine y las persiga, y si las hay económicas también, para que solamente económicas o de índole administrativo pues las sancione como corresponde, porque cuando uno maneja dinero público, dinero que no es de uno sino de todos los ciudadanos, se tiene que atener a los parámetros legales y a lo que establece la ley. Uno no puede conceder el dinero público, en fin, porque sí, sin ton ni son. Tiene que justificarlo, insisto, y tiene que atenerse a lo que manda la ley. Eduardo Inda, desde OK Diario, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La absolución de Rosell reabre el debate sobre la prisión preventiva. La Audiencia Nacional considera que no ha quedado acreditado que las sociedades fuesen instrumentales si estuviesen blanqueando dinero de origen ilícito. De esta forma, absuelve al expresidente del Fútbol Club Barcelona, a su socio y a las otras 4 personas acusadas de delitos de blanqueo. Ambos pasaron 22 meses en prisión provisional, acusados de conformar una estructura estable con la que habrían lavado cerca de 20 millones de euros. Rosell pasó exactamente 643 días privado de libertad y ahora es absuelto, un hecho que reabre la discusión sobre si la prisión preventiva es una anomalía. 22 meses en prisión y en el aire una pregunta: ¿cómo le devuelven ese tiempo a Sandro Rosell? Editorial con Rosa Cuervas Mons. Lo hemos denunciado en este editorial con Eduardo Zaplana, enfermo, como protagonista, y lo volvemos a hacer ahora con el expresidente del Fútbol Club Barcelona. La prisión preventiva no puede, o no debería al menos, aplicarse a determinados delitos, por ejemplo, los económicos. Han sido casi 2 años encerrado, viajando al juzgado en compañía de presuntos terroristas islámicos, según algunas crónicas, y alejado de la vida real. 22 meses de infierno para ser declarado después inocente, por el principio de indubio pro reo, sí, pero inocente, de un delito de blanqueo de capitales. ¿Quién devuelve ese tiempo al expresidente del Barça? ¿Cómo se pagan 2 años de vida? No hay respuesta a esta pregunta, o la respuesta es que no se pueden pagar. Y por eso la justicia debería cuidarse muy mucho de imponer esta pena, necesaria en otros casos, para según qué delitos. No han faltado, por cierto, quienes han aprovechado el caso Rosell para reclamar la libertad de los golpistas catalanes, encerrados en prisión desde hace ya más de 1 año. A ellos habría que decirles 2 cosas. La primera, que un país como el que los separatistas intentaron romper vale más que muchos millones blanqueados. Y 2, que de lo del riesgo de fuga le pidan cuentas a Puigdemont, que las comparaciones en este caso son odiosas. Más de 1 millón de euros por un puesto falso en Andalucía. Es la cantidad que ha cobrado el exministro de Sanidad, Bernat Soria, desde 2009 de la Junta de Andalucía. Así lo publica hoy el diario ABC de Sevilla, que ha podido acceder a un informe encargado por la Fundación Pública a la asesoría privada de Price. Un sueldo fuera de lo normal por su puesto de directivo en la Fundación Progreso y Salud de la Junta, un ente adscrito entonces a la entonces Consejería de Salud y Consumo. En esa documentación se revela que Soria tenía negocios privados al margen de la Junta durante los mandatos de Manuel Chávez, de José Antonio Griñán y de Susana Díaz. Es decir, que los habría ocultado a pesar de cobrar exclusivamente por su puesto público en esta fundación.
4 años de prisión es la condena que dicta la Audiencia Nacional el que fuera consejero delegado del Banco Valencia. Domingo Parra deberá hacer frente a esta pena por un delito continuado de administración desleal al haber realizado una serie de operaciones inmobiliarias que causaron un agujero de 198 millones de euros a la entidad, la primera intervenida durante los años de la crisis. Asimismo, impone una pena de 6 meses de prisión a Alfonso Monferrer, el que fuese director de empresas participadas. En cuanto a responsabilidad civil, tanto Parra como Monferrer deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a CaixaBank una cantidad de 168 millones de euros, la cantidad máxima reclamada. Curado un niño con leucemia mediante una terapia usada por primera vez en la sanidad pública. Se trata de un menor alicantino de 6 años de edad y que padece leucemia desde que tiene 23 meses. Ha sufrido 2 recaídas y fue sometido a un trasplante de médula ósea. El pasado mes de diciembre, el Hospital San Juan de Dios comenzó con una terapia novedosa. Consiste en un tipo de inmunoterapia que desde enero está financiada por el Ministerio de Sanidad y aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Se trata del primer niño tratado de esta dolencia bajo cobertura pública. Saltan las alarmas en Estados Unidos por sarampión. El país ha registrado 71 nuevos casos de sarampión la semana pasada. Estas cifras suponen un aumento del 13% que lleva a su país a enfrentarse a su segundo mayor brote de la enfermedad en casi 2 décadas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades identificaron 626 casos de esta enfermedad altamente contagiosa en 22 estados hasta el 19 de abril, el mayor número de infecciones en 5 años. Calles y aceras limpias, baja contaminación y parques cuidados son las características que han llevado a Oviedo, a Bilbao y a Vigo a ser las más limpias de España. Se trata de un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios. Y ojo, porque la limpieza diaria en las principales ciudades españolas ha empeorado. La valoración media que dan los usuarios ha descendido, concretamente de 55 a 53 puntos. Por el contrario, las ciudades como por ejemplo Cuenca, Alcalá de Henares, Alicante y Jaén son las que peores resultados obtienen. Ranking en el que Barcelona obtiene un aprobado, raspado eso sí, y Madrid está por debajo de la media. Cumbre histórica entre Rusia y Corea. El presidente ruso insistió en proporcionarle al gobierno norcoreano las garantías necesarias para impulsar el desarme nuclear y restablecer la confianza. Putin ha calificado este cara a cara, este primer encuentro, de sustancial. Состоялась достаточно обстоятельная беседа. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове. Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение. Dimite el secretario de Defensa de Sri Lanka por los fallos de seguridad en los atentados. Emasari Fernando ha entregado su carta de dimisión al presidente, el que también es ministro de Defensa. En esa misiva se exime de culpa, asegura que él cumplió en todo momento con su deber y que sí había difundido sistemáticamente la información de inteligencia recibida sobre los ataques a los funcionarios y departamentos competentes. Aumentan las deserciones de militares venezolanos hacia Colombia y Brasil. Cada vez son más los que realizan este gesto de apoyo al presidente legítimo, a Juan Guaidó. Un teniente y 5 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana han informado a varias agencias de comunicación que la tropa está cruzando ya la frontera hacia Colombia, la más accesible, así también como a Brasil. Las autoridades migratorias de Colombia estiman que unos 1.400 militares de Venezuela han desertado en lo que va de año. Las Fuerzas Armadas de Brasil, por su parte, aseguran que en el caso del gigante suramericano ha acogido a 60 desde el pasado 23 de febrero, justo el mismo momento que cuando el gobierno de Nicolás Maduro cerró las fronteras a la ayuda humanitaria. El ex vicepresidente Joe Biden anuncia su candidatura a las elecciones estadounidenses del año 2020.
aspirará a la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones del año que viene a la Casa Blanca. Argumenta que el país vive una amenaza inédita con Donald Trump sentado en el despacho Oval. Es su principal argumento. El que fuese senador de 76 años de edad ha confirmado de esta forma algo que los medios ya venían dando por sentado desde hace meses. Ya se presentó sin éxito alguno a las primarias demócratas en 2 ocasiones, pero en 2016 optó por no competir contra la secretaria de Estado, contra Hillary Clinton. Las encuestas, además, hoy en día le sitúan como uno de los favoritos. Y hoy hemos podido ver fotografías de la cara oculta de la Luna. La Agencia Espacial China ha publicado nuevas imágenes de estas superficies tomadas por su módulo de aterrizaje. Tal y como ven, su superficie es gris y rocosa, con varios cráteres pequeños. Y según los expertos, podría ser una zona rica en magnesio y en hierro. Se trata de la primera misión que explora el hemisferio de la Luna, que no es visible desde la Tierra. Ahora mismo el módulo está superando condiciones de frío extremo y cuando se oculta el sol. Y es que en la Luna la noche y el día duran unas 2 semanas terrestres respectivamente, por lo que el ciclo del día y la noche dura casi 30 en total. China se ha convertido de esta forma en el primer país en la historia en lograr un aterrizaje exitoso de una sonda en esa zona. Y les recordamos, lo han estado viendo, aquí se lo hemos estado contando todos estos días, largas colas en correos desde este lunes. Pero no se preocupen si todavía no han votado, no han podido, se han acercado hasta correo, se han tenido que sufrir largas colas. La Junta Electoral ha ampliado el plazo hasta mañana a las 12 de la noche, no hasta las 2 del mediodía como estaba previsto. O sea que mañana pueden acercarse a cualquier oficina de correos a depositar su voto con tranquilidad durante toda la jornada. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos, como siempre, con el noticiario de 1936 y después con el gato al agua. Lo vemos mañana, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Que tengan una buena noche.